en el dibujo de sus personajes y en sus dualidades, la fiesta que le organizan al general, la exigencia de ser sacrificado por parte de Nicolás Moncada, el absurdo amor de su hermana Isabel, regalos todos envenenados que lo destruyen y que forman parte de un armamento religioso en el que Elena Garro pienso creyó y que está en la base de la guerra cristera. Los recuerdos del porvenir es como esa Julia a la que el general sigue persiguiendo aun cuando la mantenga encerrada en su habitación, perfecta e inaprensible, detenida en la memoria, su lectura no sigue deslumbrando. Como dicen sus páginas, cito, basta un esfuerzo, un querer ver para leer en el tiempo la historia del tiempo. Gracias. Pues continuamos, tenemos una mesa muy valiosa aquí, entonces vamos. Héctor Orestes Aguilar tiene por lo menos dos cosas en común con Elena Garro. Por un lado, su pasión por la literatura alemana y por el otro lado, y espero que no haya problemas en revelar que Héctor cumplirá el medio siglo el próximo mes de septiembre. Pues nació hace 50 años, al igual que los recuerdos del porvenir. El acercamiento de Héctor a la escritora poblana se dio de la siguiente manera. Cito a Héctor Orestes Aguilar. Leí a Elena Garro cuando tenía unos 15 años y estaba politizándome muy intensamente. Me interesó su complejo vínculo con el movimiento del 68. De alguna manera, mi recepción de su obra está impregnada de esa relación equívoca y tortuosa. Podría decirse que me interesaba la ladera política de la acción pública de Elena Garro. Me interesó como personaje público y literario. Volví a leerla cuando me ocupé, como lector, de la biografía de Octavio Paz, ya en los tardíos años 80. También he leído a Elena Garro bajo el sesgo de su conocencia y amistad con Ernst Jünger. Fin de cita. Héctor Orestes Aguilar tiene la palabra para que nos narre sus percepciones acerca de la polígrafa y su revolucionaria novela. Muchas gracias, agradezco a la Coordinación Nacional de Literatura y a su titular Estacia de la Garza y a Patricia Rosas Lopategui y su gentil invitación a participar en esta mesa y a todos ustedes su amable presencia. He sufrido mucho para saber cómo iniciar mi participación, aunque me parece gente simpaticísima, tengo alergia a los gatos. Hoy es 14 de julio y más tarde juega la selección nacional. Es decir, me siento muy fuera de lugar entre dos grandes biógrafos, el editor y tres excelentes lectores, de quien fuera una gran conocedora del alma gatuna. En casa están celebrando su primera fiesta nacional del año. Yo soy el único ingenuo de la familia que no tiene pasaporte francés, además del mexicano. Y sobre todo, tengo que prepararme psicológicamente para el resultado contra Martinica. Todo es posible. Sin embargo, como suele suceder en la noche anterior a este tipo de presentaciones, al ver en casa la película Tras la puerta, una cinta imperdible, me fueron reveladas razones justas para mi intervención de hoy, pues esta gran obra de István Szabó, en esta obra de István Szabó, se habla de la memoria, de secretos, de gatos, muchos gatos, bueno, para mí muchos gatos, son solo 9, que además llevan una existencia clandestina, y sobre todo de la rehabilitación de una escritora excluida. Tengo la extraña sensación y a un tiempo certeza total de que este homenaje a los recuerdos del porvenir no es solo un acto literario, sino también un ejemplar rito de rehabilitación pública. La rehabilitación es una figura polémica que aún no recibe un examen crítico a la altura de su complejidad humana y cultural.
Por un lado, y creo que las intervenciones anteriores lo han dejado muy en evidencia, bien sabido que Los Recuerdos del Porvenir ya es una obra consagrada como objeto de estudio por la Academia Literaria Internacional y que ocupa, al menos nominalmente, un lugar canónico en la historia de nuestra narrativa. Creo que nadie duda de que se trata de una de las 3 principales novelas mexicanas modernas. Esto, sin embargo, no ha garantizado que sea una obra atendida por los lectores contemporáneos ni que cuente con la difusión correspondiente a una pieza referencial. Por ejemplo, ¿por qué no ha sido posible dotar a Los Recuerdos del Porvenir de una recepción masiva como la de las obras de Rulfo o los escritores del boom? ¿Por qué no hay una sola escritora que goce de la recepción y la sacralización, digamos, académica de los 4 grandes escritores del boom? En realidad hubo una estigmatización de género, una exclusión machista en contra de Elena Garro y otras de sus colegas del siglo XX en el momento en que aparecieron sus obras maestras. ¿Por qué sucedió lo mismo con otras escritoras latinoamericanas caracterológicamente cercanas a Elena Garro, que van de Silvina Ocampo a María Luisa Bombal? Hay que razonar muy bien las respuestas a estas preguntas para comprender por qué el caso de Elena Garro sigue siendo tan electrizante, tan conmovedor. Debo reconocer que me incomoda mucho utilizar la palabra rehabilitación, porque esta es una noción característica del socialismo real, más exactamente de la época post-estalinista, y eso me lleva a pensar que en nuestra sociedad literaria impera un régimen de inclusión, exclusión, mucho más ideologizado o politizado de lo que pareciera. Para todos, creo que todos los que estamos en esta mesa, nosotros los que hemos sido funcionarios o que lo somos, resultará obvio que los escritores y sus obras tienen ciclos de vigencia, y aún produciendo libros perdurables y cardinales como Los Recuerdos del Porvenir, los autores están sujetos a periodos de caducidad, mucho más ahora cuando para la canonización literaria ya no imperan necesariamente ni únicamente criterios estéticos, sino simple y llanamente las reglas de rotación del mercado. No obstante, en nuestra sociedad literaria abundan los casos en que no solo es necesario, sino imprescindible rehabilitar a ciertas obras y ciertos escritores para devolverles la beligerancia que de suyo deberían tener, pues se encuentran canonizados en ediciones críticas, en monumentales obras completas y en antologías, lo que no garantiza nada. Me pregunto y les pregunto si narradores cruciales como Martín Luis Guzmán, José Revueltas y Rosario Castellanos cuentan hoy con el favor de los lectores, el seguimiento crítico y la recepción natural que se merecen. ¿De veras los jóvenes leen los cuentos y crónicas de Martín Luis, las novelas de Revueltas, los ensayos deslumbrantes de Rosario? ¿No estaban suspendidas hasta hace poco las reediciones y la circulación del Águila y la Serpiente? ¿Y Vasconcelos? ¿Los universitarios leen a Vasconcelos? ¿Los estudiantes de Ciencias Políticas y de Letras cursan el Ulises Criollo? ¿O los políticos culturales? Los políticos culturales leen Ulises Criollo. ¿Los politólogos han avistado sus panfletos en apoyo al nacionalsocialismo? Dejo estas preguntas sobre la mesa y concluyo. Es lógico, para todos los que estamos en esta mesa, es muy evidente que en una sociedad literaria donde los ciclos de vigencia van acortándose cada vez más, tengamos que recurrir sistemáticamente a los homenajes públicos para llamar la atención sobre autores referenciales y vigentes, y muchas veces vivos, que es lo peor, que son desplazados de la memoria colectiva y de la atención pública con absoluta impunidad. El caso de Elena Garro y sus recuerdos del porvenir revisten aspectos muy precisos que agudizan este fenómeno de exclusión. La novelista fue una figura escandalosamente incómoda para la historia literaria y la crítica cultural. Mis colegas aquí presentes han hablado de este tema, pero me queda por mencionar que una de las razones por las que no logramos asir la figura de Elena Garro es porque acaso nos ha fallado la perspectiva para llevarla a cabo, para asir a su figura. En esta intervención, en la que realmente en mi lugar debería estar José Carlos Castañeda, que para mi gusto es el mejor lector, o uno de los mejores lectores de mi generación, de Elena Garro,
voy a permitirme leer por lo menos un par de citas de José Carlos, que ha leído Elena Garro con un sesgo que personalmente me parece muy convincente en su relación con el mundo de las ideas, con el mundo de la política, por supuesto, pero también en su vínculo, en su relación contradictoria, compleja, muy difícil, con la modernidad. Ambos estos asuntos se fusionan con el tema sobre el que quisiera dar luz hoy, aunque sea muy brevemente, es cómo entender a Elena Garro en el panorama de las ideas, concretamente las ideas políticas en México. Elena Garro, escribe José Carlos Castañeda, es la narradora de nuestra iniciación en la modernidad. Registra el choque, insisto, esta es una cita de Carlos, registra el choque cultural que significa una revolución que toma por asalto fundamentalmente a la mentalidad rural. Para el campesino, la lucha revolucionaria simboliza una resistencia frontal al progreso de la vida moderna, pues el desarrollo de las prácticas urbanas profetiza su derrota como clase y como cultura de apego a la tierra. En sus inicios, Garro narra la desaparición de esta cultura de la tierra, tratando de recuperar sus orígenes mitológicos y sus costumbres mágicas. Los recuerdos del porvenir es una novela sobre la destrucción del Edén y el eclipse de la inocencia. Es una réplica en prosa de un poema de López Velarde, El retorno maléfico. A partir de la relectura de la rebelión cristera, Garro evoca la historia de la expulsión del paraíso, recreada como su versión del Edén que se calla tras la mutilación de la memoria. Esta evocación de la infancia secuestrada por la guerra profundiza esa, entre comillas, íntima tristeza reaccionaria que observa con escepticismo el espíritu liberal del siglo XIX. Aquí termina esta primera cita de Carlos. Elena Garro es quizá la escritora mexicana, la novelista mexicana más cercana a un cierto tipo de escritor, un perfil de escritor que se produjo en la Alemania del fin de la época de la República de Weimar. Un cierto tipo de escritor y de intelectual, también había filósofos, pensadores políticos, incluso gente de ciencia, que se puso a reflexionar, a pensar sobre la modernidad. Uno de los principales grupos en la Alemania del fin de la República de Weimar, que piensa, que reflexiona sobre la modernidad, es la así llamada la revolución conservadora. Es muy difícil, incluso para los germanohablantes, entender esto, porque parece una contradicción de suyo. Yo tuve la fortuna de compartir en la Universidad de Graz muchas pláticas con una de las críticas postfeministas más lúcidas de la literatura mexicana escrita por mujeres, Edna Pfeiffer, y ella tenía una cultura germánica, sabiendo lo que era la República Germánica, conociendo a algunos de los escritores de la época de la Revolución Conservadora, le costaba trabajo entender esta aparente contradicción. La gente de la Revolución Conservadora, y uno de ellos era Ernst Jünger, se enfrentaron a los cambios, a la idea de progreso, a la idea de la técnica, a la idea de la revolución social de una manera crítica, de una manera, por supuesto, analítica, y desmontaron el mito de la revolución como algo que tiene que ver siempre hacia el futuro. Es decir, la revolución conservadora era esencialmente un grupo, un conjunto de inteligencias que se dedicaban a la crítica del tiempo, a lo que en alemán se llama Zeitkritik. La crítica del tiempo no solo como una crítica de una época, sino la crítica del tiempo histórico visto en una dirección única, hacia adelante, hacia un progreso, hacia un futuro inexorable. Yo creo que el único escritor mexicano de ideas
que se ha acercado de una manera familiar, íntima, a la revolución conservadora y a la lucidez que tuvo la revolución conservadora de criticar esa idea del futuro inexorable, que en el caso alemán era la crítica, por supuesto, a la inexorabilidad del Tercer Reich, fue Elena Garro. Elena Garro, y aquí creo que hay que decirlo, es una gran novelista de ideas. En Los Recuerdos del Porvenir, como en muy pocas otras novelas mexicanas de esa época, y como en ninguna novela mexicana de nuestros días, se discuten ideas. Las ideas forman parte, y la discusión de las ideas, la discusión de lo que está sucediendo, de la realidad social, a pesar de que la novela no es una novela política, está presente, impregna a los personajes, impregna a su carácter, al perfil de los personajes. Efectivamente, como ha dicho con mucha puntería Hernán Zavala, no podemos, son psicológicamente impenetrables, pero ideológicamente quizá no. Y eso es lo más alucinante, porque son personajes que representan de alguna manera. Exactamente, dice, me ayuda aquí Ana, dice, son simbólicos. Y efectivamente en la novela hay 4 niveles. Hay un nivel paródico, el personaje Tomás de Segovia es el mejor ejemplo de ello. Que por cierto, aquí, no sé si alguien sepa, pero en el tomo de los Segovia se decía que en el primer tratamiento de la novela el personaje se iba a llamar Tomás Sevilla, y que luego se cambió, porque digo, a lo mejor Elena no puede contar esa historia, pero que ya al final se quedó el nombre tal cual, Tomás Segovia, lo cual le da un efecto mucho más contundente al personaje de la novela, por supuesto. Sí, yo creo que sí, por lo menos en un par de pasajes es idéntico a Tomás. Hay un nivel, digamos, simbólico, que es el nivel digamos, el mayor nivel de toda la novela, y hay un nivel alegórico, por supuesto, también, ¿no? Habacuc, por ejemplo, el personaje de Habacuc, que creo que no se ha mencionado aquí, es un personaje que y eso lo vio con mucha certeza, con mucha agudeza, Carlos Castañeda en el ensayo que estoy citando. Habacuc es un personaje bíblico que clama por la justicia, y que en la novela se ha tomado como una alegoría, como un personaje zapatista. También, digamos, hay trasuntos, por supuesto, y es el otro nivel, que no es necesariamente los simbólicos, sino son los trasuntos, como Julia, que es hasta donde yo sé, es trasunto de la tía Julieta de doña Elena Garro. Estos 4 niveles también presentes. Es el más importante, y aquí regresamos otra vez a la proximidad de Elena Garro con Ernst Junger. Ernst Junger creo que es el novelista alemán de la revolución conservadora, no solamente que ha conservado mayor legibilidad, mayor combatividad literaria, mayor capacidad de convocatoria para los lectores, sino también un poder simbólico extraordinario, como es el poder simbólico que tiene los Recuerdos del Porvenir, sobre todas las demás obras, incluso creo que la propia Elena Garro. Voy terminando con esta idea, es decir, nosotros desde la cultura literaria mexicana no le hemos dado el lugar a Elena Garro que ella se merece, ni creo que los lectores en este momento, a pesar de que ustedes están aquí para contradecirme, y agradezco realmente la presencia de todos ustedes y toda la gente que está de pie, es la prueba reciente de ello, de que la novela despierta mucho interés, y que creo que merece muchísimos más lectores de los que tiene. Yo creo que hay que todavía pensar mucho en cuál fue el lugar de Elena Garro y qué es lo que nos dice la novela. Yo creo que hay que seguir pensando por qué
Elena Garro resulta un personaje tan contradictorio, tan incómodo para la cultura literaria mexicana. Y aquí, aunque estoy entro en una pequeña contradicción con Hernán. Bueno, no es una contradicción porque Hernán no dijo categóricamente que Elena esté en el canon cultural mexicano, aunque sí la incluye con muchos otros escritores de su época, Rocío Castellanos, José Revueltas, etc. Pero yo creo que el problema principal de Elena Garro para el canon cultural mexicano es que es un personaje que se le escapa, ¿no? Es decir, no es un personaje que... nosotros tenemos un canon, yo creo que es uno de los temas que yo me ocupo, la imagen de México en el exterior. Cuando uno representa la imagen de México en el exterior, a diferencia de los daneses, por ejemplo, de los austriacos, nosotros no tenemos un pequeño, o los mexicanos en general tampoco aprendemos las 10 lecturas canónicas que tenemos que cursar sí o sí. Los daneses sí. Los daneses, por ejemplo, tienen 10 lecturas, 10 piezas musicales, 10 obras pictóricas que tienen que conocer de pieza a cabeza sí o sí. Los mexicanos no. Y en este canon no entraría Elena Garro, porque Los recuerdos del porvenir, sobre todo, es una crítica, y espero que estén de acuerdo conmigo, una crítica a la revolución mexicana, que es la que ha canonizado nuestra cultura en el siglo XX. Entonces, como crítica a la modernidad, como la crítica a la cultura del PNR, como crítica a la revolución, los recuerdos del porvenir jamás van a poder entrar cómodamente a ningún canon oficial. Entonces tenemos, los que pensamos, los que reflexionamos sobre los recuerdos del porvenir, tenemos la obligación de explicarle a sus nuevos lectores, de explicarles a nosotros mismos cómo así a Elena Garro. Y creo que esta idea de que ella fue una revolucionaria conservadora, fue alguien que participó o que vivió no solamente una revolución social o que fue, digamos, parcialmente incluso víctima de la Revolución Mexicana, sino que fue alguien que intentó pensar de una manera crítica desde las letras, sin ninguna intención propietaria, sin ninguna intención política, sino a partir de la mayor capacidad de imaginación y de la poesía pura. Termino con esto reclamando la lectura, que la rehabilitación no es, muchas veces decimos, lean la mejor manera de ofrecer un homenaje a un lector de tratar es volver a leerlo. Yo creo que no solamente volver a leerlo, sino tener la ambición estética, tener la ambición literaria, tener la ambición fantástica de poder ser merecedores de una novela como Elena Garro. Los escritores mexicanos de hoy, por ejemplo, no tenemos esa ambición. Yo lo veo a los escritores jóvenes y comparándolo con los recuerdos del porvenir, no hay nada que se le acerque ni remotamente. Y creo que esta es la prueba de que los recuerdos del porvenir tienen todavía muchas cosas que enseñarnos y muchas cosas por las cuales, como ha dicho Silvia Molina, la van a hacer perdurable durante mucho tiempo más. Y viva Francia. Muchísimas gracias a Héctor Orestes Aguilar, que tocó otros puntos en torno a Elena Garro y a la novela. Bueno, mencionamos al principio de este homenaje que Los recuerdos del porvenir causó tal impacto inmediatamente que fue merecedora del premio de novela Javier Villaurrutia. Y de inmediato los periodistas de la época buscaron a la autora de esta novela, que ya se había dado a conocer como escritora, como dramaturga en 1957. Pero la novela fue otra sacudida, ¿no?, en aquel momento. Y entonces uno de los periodistas de aquella época, de los primeros que entrevistó a Elena Garro con motivo de la aparición de la novela y del premio Javier Villaurrutia, fue Carlos Landeros. El periodista Carlos Landeros dialogó con Elena en 1964 y en aquella entrevista Landeros describió así a Elena, cito a Carlos Landeros: mujer de verbo fluido y ameno, de gran personalidad, de un aspecto frágil que se desvanece al comenzar a hablar.
Pero tratar de describir a Elena Garro es no conocerla. Ella cambia constantemente. Varían las expresiones de su rostro,